Y el día de hoy quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 19, versículos desde el 35 al 41. Hechos, capítulo 19, versículos del 35 al 41. Y dice así. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros, pero si demandan algo más que esto, se decidirá en una asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podemos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Vamos a orar antes de comenzar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana de poder escuchar y aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos tu respaldo a pesar de las dificultades, Señor. En esta hora te pido, Señor, de que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad, para que podamos escuchar de tu palabra, Señor. Nos anime, nos exhorte, nos confronte, Señor, para que podamos, Señor, creer en ti, confiar en ti y seguir caminando, así como los antiguos hermanos, Señor, caminaron contigo en confianza y en humildad. Te pido, Señor, en esta hora de que tú transformes nuestros corazones a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el tema de hoy lo traigo titulado como Dios cuida a sus hijos. Como veíamos la semana pasada, todos nosotros sabemos que existe una lucha espiritual. Pero para aquellos que no entiendan muy bien en qué consiste una lucha espiritual, sabemos de que Cristo Jesús ganó ante la muerte, ganó a Satanás, el diablo y sus propósitos. Pero Satanás, el diablo, a pesar de que Cristo Jesús venció en la muerte, él libra una lucha contra sus hijos. Ya no puede librar una batalla contra Cristo Jesús porque esa batalla ya la perdió. Toda imagen que quiera poner como a Cristo versus Satanás todavía como en una batalla interminable, la verdad es que no está en lo correcto. Ya que Cristo Jesús ya venció a Satanás el diablo, pero él, a pesar de que está vencido, él libra una lucha contra sus hijos para poder fastidiar, interrumpir, obstaculizar todo el camino que Cristo Jesús quiere para sus hijos y que crezcan y aprendan y puedan disfrutar de todas aquellas cosas que Él preparó. Sabemos que esta lucha espiritual es real. Esta lucha espiritual se disfraza de cosas normales, de cosas triviales, de cosas comunes, que muchas veces no podemos comprender y si no tenemos el discernimiento correcto, tampoco lo podemos ver. Pero ¿cómo podemos saber cuándo estamos en una lucha espiritual? Es justamente todo aquello visible o invisible que se busca revelar contra la autoridad de Cristo Jesús y contra sus designios y contra sus mandatos. Es cuando vemos que nuestras actitudes, a pesar de que tienen una relación en este mundo físico, tienen un impacto en el mundo espiritual. Porque justamente cuando nosotros no somos influenciados por Cristo Jesús, es ahí cuando demonios y entes espirituales de maldad se aprovechan para influenciarnos, para ir en contra de los designios que Cristo Jesús estableció en sus palabras. Es ahí cuando nosotros comprendemos que cada cosa que nosotros nos aparte del Señor
Es una lucha espiritual, lo cual tiene una repercusión en nuestra vida real, en nuestro día a día. Por lo tanto, cuando suceden cosas que son materiales, que normalmente podemos considerarla como que algo material y no espiritual, la verdad es que sí hay una lucha espiritual entre medio de eso. Y no estamos queriendo decir que, como estas personas que satanizan todo, demonizan todo, que todo es demoníaco, que todo es del diablo, sino lo que queremos decir es que toda actitud que se revela contra Cristo Jesús debe ser confrontada con su palabra. Debe ser confrontada porque muchas veces esas cosas no nos dejan disfrutar la libertad que Cristo Jesús nos mandó a tener. No nos deja disfrutar aquellas cosas que en su palabra Él promete. Y justamente esto pasa porque no conocemos de las Escrituras. Cuando no conocemos las Escrituras y hay carencia del aprendizaje de las Escrituras, hay falta de fe, porque no estamos instruidos dentro del conocimiento. Cuando pedimos aumentanos la fe, es aumentanos el conocimiento de tu palabra para poder confiar en ella. Porque la fe no se basa en un sentimiento de seguridad solamente. No se basa en un sentimiento de total convencimiento en nuestra mente que podemos decir, bueno, con esto basta. Nadie me va a convencer de que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios y con eso basta. Sino que obviamente esa es la fe salvífica. Pero para poder nosotros crecer en la fe y poder disfrutar de la palabra de Dios y poder disfrutar de lo que Él nos prometió, necesitamos aprender de la palabra de Dios para que podamos ser realmente libres. Porque a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que hemos aceptado el Evangelio, podemos seguir viviendo bajo y en prisiones, cautivos constantemente, cautivos de pecados, de influencias que no vienen acorde a la palabra de Dios. Podemos vivir una vida que a través de estas prácticas nos traiga muchos problemas en nuestro alrededor. Y eso es la lucha espiritual. Cuando no podemos ver y discernir quién está influenciando detrás de eso, es Satanás, el diablo. Porque no nos deja ver la verdad de las Escrituras para que podamos disfrutarlas y vivir en aquella libertad que Cristo Jesús nos prometió vivir. Parece ser que muchas veces la libertad que nos da la palabra de Dios la pueden disfrutar otros hermanos y uno no. Muchas veces tenemos cosas en nuestra vida que necesitan ser confrontadas y que puede ser que nos cueste mucho dejar, pero debemos saber que es necesario, así como estos hermanos, entregar toda práctica que no vaya acorde a las Escrituras, entregarla como estas personas que decidieron creer en el Evangelio y que llevaban sus libros para ser quemados, para que Cristo Jesús pudiera transformar sus vidas. A pesar de todo esto, a pesar de cada cosa, en nuestra vida siempre hay una lucha espiritual, porque aún tenemos una naturaleza caída, todavía tenemos una naturaleza con concupiscencia, una naturaleza pecaminosa que atenta contra el Señor. Y esta naturaleza pecaminosa siempre busca llevarnos al desorden. Siempre busca llevarnos al desorden, a la confusión, al alboroto. Y acá podemos ver una diferencia muy grande que se presenta en dos bandos, y es que justamente cuando nosotros estamos en la verdadera fe trae orden. ¿Por qué? Porque la verdadera fe trae orden, porque está guiada en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Pero cuando vemos este otro bando, que tiene que ver justamente con el fanatismo, encontramos que el fanatismo es guiada por las pasiones. El fanatismo reacciona a través de las guiadas por las pasiones. Tenemos estos dos contrastes y que justamente es lo que muchas veces el mundo nos cataloga a nosotros como fanáticos. Y es justamente porque nos ven dominados por ciertas pasiones. O algunos hermanos los ven dominados por ciertas pasiones. Aquí dice en el versículo 35, dice... entonces el secretario
en algunos dice escribano, en la Reina Valera, pero esta función hoy en día lo que quiere decir la función política que podríamos asignarle es como un alcalde. Este secretario es como un alcalde de la ciudad de Éfeso. Y resulta que este secretario apela a la calma, primeramente. Dice, vamos calmándonos, vamos a calmarnos, vamos a relajarnos un poco, porque él veía que la multitud estaba dominada por sus pasiones. Y así no se puede hacer nada. Cuando vemos una multitud guiada y apasionada y que está dominada por aquellas pasiones que nacen en el corazón, vemos mucho alboroto. Y ahí no puede haber orden. Ahí no puede trabajar el Señor. Y cuando nosotros nos llenamos de algo, eso algo siempre nos va a dominar. Cuando nosotros nos llenamos de ira, va a generar más ira. Nos dejamos dominar por la ira, esta nos va a controlar para hacer daño, y este daño va a hacer que constantemente se libre una batalla de ira sin terminar. También tenemos el caso del alcohol. Cuando nos llenamos de alcohol, es el alcohol que nos domina. Es el alcohol que nos lleva a hacer cosas que en nuestro sano juicio no podríamos tener. También vemos los celos. Muchas veces los celos cuando domina una persona, que también lo vemos constantemente cuando hay relaciones y una persona quiere cuidar a través del celo a aquella persona para no perderla, es justamente que esos celos causan y son el motivo principal por cual se produce la separación. Es interesante ver esto, que ocupamos un medio, pero ese medio es justamente la razón por la cual se termina diluyendo todas las cosas. Es por eso cuando nosotros hablamos acerca de que a Dios no les gusta que nosotros tomemos o nos embriaguemos o podamos fumar o cosas así, no quiere decir que es un Dios de prohibiciones porque le gusta molestar o no hacer disfrutar a los humanos, sino que el Señor quiere traer un verdadero disfrute, un disfrute que solamente aquellos que siguen la palabra de Dios pueden conocer. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces somos dominados por todas estas cosas para evitar, eludir otras cosas y sigue retroalimentando. Sigue retroalimentando. Hay algunos que van a los vicios por ansiedad. Hay algunos que van a los vicios por tristeza. Y ese vicio causa más tristeza y más soledad. Pero Cristo Jesús no quiere prohibir, sino que traernos a una nueva vida. Disfrutar como Él lo pensó en un principio. Una felicidad que no hemos conocido aún. Una felicidad que solamente pueden conocer aquellos que creen en Cristo Jesús y quieren conocer esa verdadera libertad. Y piden apoyo y piden ayuda a través del Espíritu Santo para poder seguir, para poder conocer esta libertad y no caer en este fanatismo y en este desorden. Pero también podemos llenarnos de la palabra de Dios. A pesar de que justamente el mundo suele llenarse de cosas malas, suele llenarse de cosas que le hacen mal a una persona, también podemos llenarnos de la palabra de Dios. Y cuando somos llenos de la palabra de Dios, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, somos dominados por la palabra del Señor. Y el Señor nos ocupa para grandes cosas y también para disfrutar de la felicidad que Él pensó algún día en darnos. Que Él pensó algún día al momento de crearnos. A pesar de que nosotros nos rebelamos, a pesar de que nosotros mostramos resistencia ante su preciosa palabra, sus preciosos mandatos, Él nos da una oportunidad. Él nos da una opción. Él nos da una oportunidad para poder acercarnos a Él. Él nos da una oportunidad para poder conocerle a Él. Al Señor no le interesa su currículum. Al Señor no le interesa si el día de hoy usted estuvo pecando o usted es el más grande pecador que pueda haber en la tierra. Cristo Jesús quiere marcar un precedente hoy.
Quiere marcar un precedente que cambie las expectativas de usted sobre Él, de conocer verdaderamente lo que usted puede hacer, de lo que usted puede conocer de Él a través de las Escrituras. Pero para eso debemos dejarnos llenar por la palabra y el conocimiento del Señor Jesucristo. En el versículo 35 decía, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió de los cielos? Aquí cuando ocupa esta palabra, este término de que esta imagen descendió de los cielos, lo que quiere hacer énfasis en algunos escritos, dice acerca de Júpiter, que esta imagen vino de Júpiter, y en otros también en el griego se traduce más literalmente como Zeus. Este es el término que se traduce de que vino esta imagen del cielo. Y algunos historiadores apuntan de que esta imagen que había venido del cielo es un meteorito que cayó en la ciudad de Éfeso, lo cual ellos lo tomaron y lo agregaron al culto de Diana, anunciando de que había sido Zeus quien había mandado ese meteorito para que ellos pudieran conocer que Diana realmente era verdad, era una diosa legítima. Vemos que aquí el secretario llama a la calma, pero esta calma realmente era para defender a Gayo y Aristarco. La verdad es que no. Él no estaba interesado en defender a los hijos de Dios. Él estaba interesado en que se calmaran, que calmaran el alboroto. Principalmente porque dice, podemos ser acusados de crear un gran alboroto. Porque ellos se estaban comportando guiados por sus pasiones. Ellos se estaban comportando como fanáticos de la diosa Diana, donde no había racionalidad, donde había desorden, donde había alboroto. Es justamente que podían ser acusados de este gran alboroto. Y los alborotos realmente son muy complicados, porque los alborotos lo que pueden traer son crisis, son rebeliones, revoluciones, puede traer crimen incluso. Porque si este secretario no hubiera frenado lo que estaba pasando ahí, probablemente hubieran asesinado a Gayo y Aristarco. Es justamente cuando llega el apóstol Pablo a la multitud y muchos de sus discípulos no lo dejan avanzar y otra gente de autoridad manda a decirle a Pablo que no se meta al teatro. Porque estas personas sabían que esto podía terminar en un crimen y podían terminar asesinando al apóstol Pablo. Sabían que era algo peligroso. ¿Por qué? Porque estas personas estaban fanatizadas, estaban guiadas por sus pasiones, estaban siendo guiadas por todo esto. Y esto es complicado porque puede traer muchos problemas, porque un alboroto fanático es un alboroto irracional, es un alboroto que no tiene pies ni cabeza, que lo único que busca es el desorden, lo único que busca es traer la crisis. Aunque a veces pensamos que es todo lo contrario. A veces pensamos alentar un alboroto para manifestar lo que hay dentro de nuestro corazón. Tenemos que ser cuidadosos con lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque si hay ira, si hay rencor, si hay envidia, si hay resentimiento, cualquier alboroto que se cree siempre va a ser con el fin de destruir. Cuando estamos siendo llenos de estas pasiones, generalmente siempre vamos a actuar con alboroto y de forma irracional. Es curioso que aquí en estos pasajes, en el versículo 39, dice, pero si demandan algo más que esto, se decidirá en una asamblea legítima. Y tanto en el versículo 39, que dice el secretario que se decidirá en una asamblea legítima, tanto en el versículo 41, también dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Cuando nosotros nos vamos al griego, encontramos que esta palabra ocupada para asamblea es la misma palabra que se ocupa y es traducida como eclesía.
significa iglesia. Es por eso que nosotros aquí en Chile y en otras partes de Latinoamérica conocemos lo que popularmente se llaman las asambleas de Dios. Y es justamente lo que quiere decir la palabra iglesia, una asamblea, un conjunto de personas. Es una asamblea, esa es la palabra griega que se ocupa, eclesía. Y es curioso que una iglesia se haga llamar con la palabra asamblea. ¿Por qué? Porque aquí vemos que esta multitud, que era una asamblea, perfectamente se puede confundir con una iglesia incluso de nuestros días. Ahora, obviamente tenemos que saber qué es lo que está guiando a aquella asamblea. ¿Qué es lo que está guiando a aquella iglesia? ¿Aquella la está guiando el fanatismo? ¿El desorden? ¿Por pensar que está siendo guiada por el Espíritu Santo? Cuando pensamos en este desorden popularmente conocido como dejando que el Espíritu Santo fluya y se mueva, lo único que estamos mencionando es que nuestra falta de fe nos lleva a un fanatismo irracional con un desorden. A través del conocimiento de las Escrituras podemos entender de que la palabra de Dios nos llama a un orden. Y este orden no tan solamente quiere decir con que usted esté sentado, con que usted esté en silencio, de que usted tenga silenciado su celular y que nada le distraiga al momento de la palabra de Dios. O nadie haga algo diferente a lo que el otro está haciendo. Ese no es solamente el orden que podemos conocer y que nos trae las Escrituras, sino que el orden también tiene que ver con todo orden que Dios ha establecido, con todo orden que nosotros pensamos que puede ser diferente, que nosotros podemos ofrecer de una manera optativa o de una manera alternativa al Evangelio, pero va en contra de las Escrituras. Ese desorden también debemos cuidarlo, porque no sacamos nada con estar sentado en silencio y escuchando las palabras de Dios. Pero en un momento de seguir la doctrina de Dios, ofrecemos y proponemos cosas que van en contra y son un atentado mismo a las Escrituras. De buscar una rebelión, de buscar una crisis, de buscar una revolución en contra del liderazgo de la iglesia, en contra de los hermanos, en tanto en el amor que podemos expresar los unos a los otros, de afectarnos en la envidia, de afectarnos en un daño personal a otra persona, de no someternos a la autoridad de la iglesia, de no escuchar la voz de Dios cuando se quiere dirigir al orden de Dios. Cuando vemos en la Escritura, las Escrituras no nos llama simplemente a escuchar y a decidir si nos parece correcto o no. Las Escrituras nos manda a obedecer y a tener un orden. Porque cuando nosotros atentamos contra el orden del Señor, contra lo que Él ya estableció, con lo que no hay conversación alguna, estamos creando un fanatismo, una revuelta irracional que no tiene que ver con los mandatos de Cristo Jesús. Es así cuando nosotros hacemos una revuelta espiritual, es cuando la iglesia entra en crisis, cuando la iglesia entra en problemas. Porque estamos haciendo un alboroto que muchas veces se ve pacífico, pero espiritualmente está haciendo un gran caos. Y este gran caos es fácil de confundir cuando las personas son quietas, son calladas y son pasivas. Porque es así como en la iglesia se han metido muchas doctrinas, que no son doctrinas de Cristo, sino son doctrinas de demonios. Y debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque todos somos propensos a caer. Aquel que crea y piense que en su sabiduría no caerá, porque es más que obvio el no caer, créame que decirle que eso es una actitud altiva, orgullosa delante del Señor. Nosotros, teniendo una naturaleza pecaminosa, siempre debemos considerarnos propensos a caer. Y la única forma de estar asegurados es lo que Cristo nos ofrece para poder librar esta lucha espiritual, que tiene que ver con la armadura. Si nosotros no conocemos qué es la armadura de la cual se habla en el libro de Efesios, no vamos a entender cómo librar esta lucha. El Señor no nos va a venir a poner esta armadura, sino que Él dice que podemos revestirnos de ella. Sabemos de que toda la armadura es para defensa, más la palabra de Dios es
para atacar. Todo lo demás que tenemos es para protección. Y por algo es. Porque el enemigo es astuto. Porque el enemigo es inteligente. Y nosotros somos débiles y propensos. Pero Cristo Jesús tiene la victoria. Por lo tanto, aquellos que quieran ir a Cristo Jesús, no solamente como una fe de sentimiento, sino de forma racional, mencionando que su señorío controla nuestras vidas, nosotros podremos revestirnos realmente de su armadura. Y con esto podremos enfrentar las luchas espirituales. Cuando nosotros vemos el desorden, debemos leer las Escrituras para saber qué Dios opina de cada circunstancia y dejar que su señorío nos traiga cautivo todo pensamiento que se rebele contra Él. Dios respalda a sus hijos. A pesar de todas las dificultades, siempre Dios respalda a sus hijos y Dios cuida a sus hijos. A pesar de que Él pueda ocupar muchas veces personas del mundo y que tienen otros intereses, Dios cuida a sus hijos. Dios ocupa lo que a Él se le dé en gana para cuidar a sus hijos. En este caso ocupó una autoridad para traer calma, para traer pasividad. No porque Él quería hacer la voluntad de Dios, sino porque justamente eso le convenía a Él, porque Él era responsable como secretario, como alcalde de este alboroto y de esta revuelta. Por lo tanto, Él llama a la calma, de forma sabia, de forma madura. ¿Para qué? Claramente para calmar el fanatismo irracional. Dios cuida a sus hijos, ocupando a personas del mundo, a veces ocupando a personas que no tienen nada que ver con Cristo. Así como le contaba yo hace como unos meses atrás, que los jefes de Cati nos bendicieron con mercadería, y también podemos ver que muchas veces el Señor no solamente ocupa a la iglesia para bendecir, sino también va a ocupar a otras personas si es necesario para poder traer bendición a aquellos que los necesitan. El Señor ocupa a quien quiera, ya sea que crean en Él o no crean en Él, estén bien con Él o no estén bien con Él. El Señor ocupa para defender, para respaldar, para cuidar de sus hijos, no tan solamente en la exposición en cuanto a la calle, no a la exposición también del Evangelio, sino a toda dificultad que usted pueda pasar, en tanto en sus sentimientos, en sus finanzas, en su vida espiritual. El Señor cuidará de usted. El Señor tiene el control. El Señor sigue siendo Dios. Cuando usted permite que el Señor siga siendo Señor de su vida, el Señor va a mostrar su autoridad, que es sobre el cielo y sobre la tierra. Él va a seguir mostrando su autoridad en todas las áreas de su vida. Porque usted no está pensando en poner y rebelarse y crear fanatismo a través de la irracionalidad, sino que usted está pensando en confiar en el Señor a través de este culto racional, como decía el apóstol Pablo, de ser guiados a través del orden del Espíritu Santo, no solamente en el orden en la congregación, en cómo nos comportamos, sino en el orden espiritual, cómo aceptamos lo que Dios ya ha establecido para sus hijos y para su iglesia.